UNICEPES, Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Hola a todos y a todas. Quisiera agradecer a UNICEPES por esta invitación tan grata para hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es sostenibilidad, pero desde una perspectiva decolonial, es decir, sostenibilidad y qué alternativas al desarrollo tenemos desde la perspectiva decolonial, no occidental. Tenemos poco menos de 40 minutos para un tema que es muy amplio y muy profundo, por lo que espero que no se me malinterprete. Esto es un tema que hay que abordar con pinzas y de forma muy profunda. Y para comenzar, pues quiero aclarar desde qué marco conceptual analizo yo qué es sostenibilidad. Sostenibilidad yo lo analizo esencialmente desde tres teorías como marco conceptual. Uno es la teoría sistémica, donde todo lo que se hace, donde se entiende ya que todo lo que hacemos y todo lo que existe está interconectado e interrelacionado, no solo desde la perspectiva económica, sino también de la perspectiva ambiental y social sobre todo. La otra teoría es la teoría de la complejidad, que me imagino que muchos de ustedes conocen, Edgar Morin, donde estas nuevas generaciones, sobre todo, yo veo que analizan todo de forma muy poco profunda, no hacen un análisis muy profundo, no caracterizan bien o no se caracteriza bien las problemáticas que hay detrás de lo que sucede. Entonces la teoría de los sistemas y teoría de la complejidad. La otra gran teoría que yo creo que es transversal, realmente transversal a todo lo demás, es la teoría de colonial, ¿verdad? Esta es una teoría por sí misma y podríamos hablar 2 o 3 horas, bueno, de hecho tengo un taller de mediodía, digo, de media semana, donde hablamos de descolonización. Entonces, desde estas tres teorías, pues analizo un poco qué quiere decir sostenibilidad. Dicho eso, haciendo esa aclaración del marco, conceptual desde el que se analiza o se critica la sostenibilidad, pues me gustaría dedicar al menos unos minutos a caracterizar sostenibilidad. ¿De dónde sale la lógica? ¿Desde dónde se ha desarrollado el discurso, verdad? Podríamos decir que de forma muy general, al final de la Segunda Guerra Mundial y a la concreción del proyecto de Naciones Unidas, que nace sobre el fracaso de la Federación de Naciones, se empieza a hablar que las dos grandes guerras se dieron por los grandes imbalances sociales que había entre países y que eso generó las guerras. Y se empezó a hablar de progreso. Todos hablábamos a nivel global se hablaba de progreso. Luego, más adelante, se empezó a hablar de un tema, de una perspectiva un poco más compleja, que ya no era progreso en el sentido más económico, sino desarrollo en un sentido un poco como más amplio, involucrando variables un poco más sociales, ¿no? Luego, en los años, hacia inicios de los años 70, se dan las primeras críticas, no las primeras, pero tal vez las más difundidas a nivel global, de un análisis fuerte del efecto que estaba teniendo el desarrollo económico, ese desarrollo, ese progreso medido en términos económicos sobre cómo estaba teniendo un efecto muy importante sobre la economía, sobre el ambiente, perdón. Sin embargo, bueno, debemos recordar que ya Marx lo había dicho en su libro, no me acuerdo si era Grundrisse o El Capital, ya él hablaba de algunos problemas que se podían generar a partir de la desconexión, sobre todo, él lo aborda sobre todo desde la conexión, desde lo urbano y lo rural, ¿verdad? Claramente hay algunos libros, antes hay uno de 1780 incluso que habla un poco de economía,
pero sin embargo, a partir de los años 70, desde un libro que se llama, desde el reporte de Brundtland, por el apellido de un ministro noruego, creo que era, o sueco, se empieza a hablar de forma mucho más profunda del tema económico, del tema ambiental, ¿verdad? Más o menos para la época es que el padre de la economía, de la bioeconomía, o lo que hoy conocemos tal vez como economía circular, escribe sus grandes críticas sobre el impacto ambiental de lo económico, que es Georges Corrugen. Georges Corrugen no es un economista, él estudió estadística en Rumania, estudió economía y política en Viena y terminó sus años en Estados Unidos. Su crítica a su libro o su propuesta de bioeconomía es una propuesta es un análisis del sistema neoclásico, que es de lo que la economía imperativa en este medio, ¿verdad? Y él, utilizando las mismas herramientas de la economía neoclásica, pues demuestra que muchas de sus premisas no tienen sentido. Sin embargo, pues si hay algo que hemos logrado hacer muy bien con la teoría de Georges Corrugen es ignorarla. De hecho, Herman Daly, otro famoso, uno de los padres de la economía ecológica, tiene un libro dedicado a cómo Occidente o cómo la teoría económica ha ignorado a Georges Corrugen. La lógica conceptual y metodológica de lo que es desarrollo sostenible, pues empezó a crecer, metodológicamente empezó a estructurarse un poco más y mejor a partir de la conferencia de Río en 1992, y a partir de ahí nace lo que se conocía como la Agenda Siglo XXI, ¿no? Que ya la Agenda Siglo XXI concretamente empieza a dar ideas de cómo construir desarrollo sostenible en términos prácticos. El tema se ha desarrollado todavía un poco más, y bueno, ya hay una conceptualización y una metodología mucho más establecida. Debemos recordar, a modo de resumen, que desarrollo sostenible implica el análisis de tres grandes variables a la hora de definir o de redefinir cualquier proyecto o programa o emprendimiento en el que nos metamos, y son las variables sociales, las variables ambientales y las variables económicas. Normalmente se presenta como tres círculos, y la conversión de esos tres círculos, la conversión de esos tres círculos es lo que se conoce como desarrollo sostenible. Ese es un poco como en 10 minutos, unos 100 años, no, tal vez 100 años, no, tal vez unos 50 años de teoría de desarrollo sostenible. Sin embargo, yo hago un análisis desde a la luz de la teoría de sistemas, a la luz desde la complejidad y a la luz de la descolonización. Desde la perspectiva de complejidad, pues no es lo mismo hablar de sostenibilidad a un nivel país, por ejemplo, sobre todo países tan grandes y tan biodiversos como México, como Colombia, como Perú, a hablar de sostenibilidad en un país como Costa Rica, que puede ser el 1% en población y en área de países como los que mencioné anteriormente. Entonces, el nivel de complejidad no es el mismo, ¿verdad? Después, no es lo mismo hablar de sostenibilidad a nivel de un gobierno central que hablar de sostenibilidad al nivel de un gobierno local, ¿verdad? Y tampoco es lo mismo hablar de sostenibilidad a nivel de un gobierno local, por ejemplo, o de una industria X o Y. Por ejemplo, actualmente estamos haciendo un esfuerzo grande como sociedad para que algunas industrias tengan un impacto sobre el ambiente menor, una huella ambiental menor, como por ejemplo el ganado o el café, ¿verdad? Ya hay acciones nacionalmente adaptadas para que la industria del café o la industria de la ganadería tengan un impacto sobre el ambiente menor. Entonces no es lo mismo porque es bastante complejo.
tampoco es lo mismo hablar, digamos, a nivel de legislación, crear leyes para promover la sostenibilidad, que crear políticas para generar sostenibilidad, que crear instrumentos para generar sostenibilidad. Entonces el tema es muy amplio, muy profundo, es lo que, digamos, en filosofía se conoce como un concepto límite. Un concepto límite es aquel que uno va desarrollando y desarrollando y desarrollando, ¿verdad? Y más bien lo que guía es lo que genera un discurso, ¿verdad? Eso es desde la perspectiva compleja, ¿verdad? Pues desde la perspectiva desde la perspectiva sistémica, pues ahí el análisis es un poco más profundo y tal vez un poco más visto a lo filosófico y a lo político, ¿verdad? Porque el sistema económico depende claramente de que haya una sociedad sustentándolo, independientemente si estamos hablando de izquierda o de derecha, definitivamente se necesita una sociedad para que impulse ese proyecto de izquierda o ese proyecto de derecha, ¿verdad? En ese sentido, pues entonces podríamos decir que hablar de economía social es pues casi un eufemismo, ¿no? Un eufemismo, no, perdón, una redundancia. Eh, Porque el sistema económico va a depender de lo social. Entonces, en lugar de verlo como tres círculos concéntricos, podríamos pensar que el círculo de lo económico cabe o está adentro del círculo de lo social. Y finalmente, pues, esos dos sistemas, por más complejos o por más adecuados o inadecuados, dependen de un sistema mayor, que es el que estamos precisamente dañando enormemente en los últimos 100, 200 años, que es el sistema biosfera, lo que conocemos como el planeta, ¿no? Entonces, desde la perspectiva social o desde la perspectiva económica, cualquier cosa que hagamos, por más bien intencionada que sea, si va en contra del sistema biosfera, pues entonces estamos yendo en contra de la vida misma, en contra de nosotros mismos. Entonces, si ustedes lo ven desde esa perspectiva, en lugar de representarlo como tres círculos concéntricos donde el encuentro de estos tres círculos es lo que debería ser sostenibilidad, pues más bien desde una teoría compleja, pues parece ser que con tres círculos que están uno dentro del otro, donde el más pequeño es la economía, el más grande es la sociedad y el tercero mayor pues es el sistema biosfera. Ese es un poco el análisis desde la perspectiva de estas dos teorías y realmente me quiero concentrar un poco desde la teoría de la descolonización, que como les dije al puro principio es realmente transversal, ¿no? Desde la perspectiva decolonial, pues la crítica es mucho, mucho, mucho más profunda como para analizarla toda en la media hora o menos de media hora que nos queda. Y es un poco entender sobre todo la diferencia entre política económica y economía política, ¿no? Economía política, eh, economía política es la teoría eh, que sustenta eh, un sistema económico. Y la política económica es como los gobernantes o cómo se implementa eso. El tema es que si analizamos desde nuestra propia geocorpopolítica, cuando digo geocorpopolítica es analizar el mundo desde donde yo estoy parado, desde lo que yo entiendo. No se interpreta el mundo igual desde Londres que desde Nueva York o desde Tokio, y mucho menos desde Yoro, que es un municipio rural con uno de los índices de desarrollo humano más bajo de Centroamérica, del hemisferio norte, que desde Bogotá o desde Santa Marta. No es lo mismo, el mundo no se interpreta igual, las relaciones son diferentes. Entonces, cuando yo interpreto la política económica eh, desde mi propia geocorpopolítica, lo primero que veo es que todo lo que se entiende como política, como economía política, perdón, todo viene de Occidente, ¿verdad? E incluso es mucho más interesante cuando se analiza desde
teoría monetaria, porque si la economía política viene de Occidente y bueno, mayormente de Europa y de Estados Unidos, pues todo lo que es teoría monetaria viene específicamente de dos lugares, que es Frankfurt y Chicago. Entonces es una visión de mundo mucho, mucho, mucho más reducida, ¿verdad? Entonces esa crítica comienza por ahí. Y entonces empiezo a ver que desde la política, desde nuestra propia realidad latinoamericana, nos han venido imponiendo una serie de teorías que se han gestado sin hacer un juicio de valor, diciendo que están bien o están mal, se han venido implementando en una zona geográfica, en un mundo, en un territorio que que ni siquiera tiene ninguna relación. Entonces la crítica es mucho más profunda, ¿verdad? Mucho más profunda eso. Y eso tiene que ver mucho con lo que Occidente ha logrado exportar por más de 500 o 600 años a la perfección, que es su forma de interpretar el mundo. Occidente ha exportado muy bien su ciencia, nos ha hecho creer que la ciencia occidental es universal. Ciertamente está desarrollada, está mucho más desarrollada, está mucho mejor sistematizada. Sin embargo, no es la única que hay. Hay ciencia empírica que tiene mucho más años que la ciencia al estilo occidental, ¿verdad? Y que desecharla ad portas, pues es un riesgo muy, muy, muy grande de perder conocimiento empírico que puede tener 5 o 7 mil años de estar generando ensayo y error, eh, que puede generar mucha sostenibilidad a largo plazo. Solo para darles algunas ideas, por ejemplo, la medicina china. La medicina china puede tener 5 o 7 mil años de teoría detrás, de ensayo y error detrás, ¿verdad? Por ejemplo, para los que conocen la famosa ese enteógeno o sustancia que lleva a Dios por dentro, este enteógeno que se conoce en la ayahuasca, Occidente, analizado desde la medicina occidental, no puede entender cómo los pueblos originarios en el Amazonas podían llegar a esa mezcla de raíces en la proporción exacta para generar esta medicina. Y curiosamente, o sea, personalmente creo que lo que hace desde la medicina occidental, lo que hace es ver a los pueblos originarios con una cierta superioridad de que ellos no tienen el conocimiento necesario para alcanzar esos niveles de desarrollo. Entonces, podemos analizar eso desde, digamos, la exportación de una ciencia. Ahora, ¿cuál ciencia se ha venido exportando a nivel global? Es el tema que nos atañe aquí y es con lo que quiero cerrar un poco el tema de hoy, que es ¿qué entendemos nosotros como ciencia? ¿Verdad? Podemos llamarla ciencia biológica o ciencia económica o química o ciencia política. Pues lo que entendemos nosotros como ciencia es lo que en una parte del mundo se ha desarrollado más y se ha exportado al mundo, ¿verdad? Que es la ciencia occidental. Nosotros, pues, los que hemos estudiado un poco la teoría de las colonizaciones, necesitamos, por razones de ordenar el pensamiento, necesitamos definir un punto a partir del cual se empieza a desarrollar, digamos, la ciencia occidental y a partir de ahí su exportación, ¿no? Y es, normalmente acordamos que mucho de ese punto es, digamos, la ciencia positivista, newtoniana, ¿verdad? A partir de Newton, pero sobre todo a partir de Descartes, donde Descartes dice yo primero pienso y luego existo. Eso lo que crea es una interpretación del mundo solipsista, es decir, muy, muy individualista, y generamos ciencia a partir de ahí. Y por favor que no se me entienda que estoy haciendo un juicio de valor. No estoy diciendo que eso está mal o no estoy diciendo que eso está bien. Y se empieza a generar a partir de ahí la ciencia y solo quiero darles un ejemplo. Cuando uno empieza a desarrollar ciencia a partir del individuo,
el mundo se puede interpretar de formas muy diferentes. Digamos, la biología, los estudios biológicos de los años 60 y de los años 70, pues ellos iban a los bosques, cerraban un área, digamos, geográficamente hablando, la cerraban y estudiaban ahí las relaciones biológicas y todas las relaciones que se daban entre las diferentes especies, entre los diferentes niveles tróficos, todo lo analizaban. Y había muchas cosas que no lograban entender, por ejemplo, su relación con el clima. Y la biología se empezó a dar cuenta que su rango de conocimiento se quedaba corto y fue necesario crear otra ciencia que fuera mucho más integral, que conociera mejor las interrelaciones y las interconexiones que se daban en un territorio, y a esa ciencia pues hoy la llamamos ecología. Creo yo que es precisamente el gran reto que estamos teniendo desde el punto de vista de teoría social, ¿verdad? Tenemos que buscar otras teorías sociales diferentes a las de Occidente para conocerlas, para estudiarlas, para sistematizarlas y aprender a partir de ahí qué es la construcción de sostenibilidad. Entonces, dicho de forma resumida, pues para mí la sostenibilidad es el rescate de todas esas subjetividades que hay en los territorios alrededor del mundo, particularmente en pueblos originarios y en campesinos, en zonas rurales, que podrían tener formas alternativas de pensamiento, que podrían ayudarnos a resolver, a abordar muchos problemas que no estamos sabiendo abordar, que no estamos sabiendo interpretar. Solo para darles un ejemplo y ya ir cerrando, o para darles dos ejemplos y para ir cerrando, les quería comentar que pues esta era mi propuesta, ¿verdad?, de tesis de doctorado. Yo tenía que buscar, cuando regresé a Centroamérica, empecé a ver si lo que yo había propuesto tenía su aplicación o no, y encontré un proyecto, o me invitaron a participar en un proyecto de la FAO, donde a partir de las grandes crisis alimentarias que se habían dado en Centroamérica, debido a las grandes sequías que se daban en el secano centroamericano. El secano centroamericano es un territorio que va del norte de Costa Rica hasta el sur de Guatemala, donde es un territorio ambientalmente muy delicado, y a partir de la sequía se había visto muy afectada y su capacidad de producción alimentaria se había visto muy disminuida, y por ende habían grandes hambrunas en esa zona. Pues se analizó, FAO estuvo por mucho tiempo tratando de revertir el proceso utilizando ciencia en el sentido más estricto, y no lo había logrado. Cuando se intentaron, ya casi que en medio de la desesperación, se intentó varios métodos, dos métodos, uno indígena maya y otro campesino, maya del sur de Guatemala y campesino del norte de Honduras, que ahorita no recuerdo los nombres, que es un Wal y que es un Roncutsur, se llaman los métodos. Pues se empezó a generar mejores rendimientos en la producción agrícola, sino que también el suelo empezó a ser más resiliente a los temas, a los grandes cambios asociados a la crisis climática. Eso solo para darles un ejemplo de cómo el conocimiento empírico podría realmente abordar los grandes problemas de nuestra sociedad. Otra forma de pensamiento alternativo que no se alinea mucho con la ciencia, con la política económica o con la economía política occidental, es crear instrumentos o medios de intercambio que ayuden a las comunidades, medios de intercambio que estén diseñados a nivel comunal. Normalmente lo que nosotros conocemos como monedas nacionales son buenos instrumentos para los niveles nacionales, ¿verdad? Sin embargo, estas monedas normalmente están, aunque el diseño inicialmente o la filosofía detrás de cada una de estas estaba muy bien orientada, pues el principal problema es el diseño que tiene la moneda, porque normalmente se diseña para que la moneda se emita a partir de una deuda. Entonces ha creado, digamos, no solo estructura la sociedad para los niveles de producción, sino que ha creado
unos niveles de endeudamiento que no es normal que no es normal si lo vemos desde otras perspectivas, digamos, sobre todo las históricas. Hay mucha gente en estas sociedades tan altamente endeudadas, hay mucha gente que cree que como no tiene deudas, entonces no paga intereses. Y eso es hay un estudio alemán que claramente lo demuestra, que el estudio alemán, de hecho, creo que lo hacen con la industria de la cerveza, donde el que compra la cebada tiene que pagar intereses, el que transporta la cebada tiene que pagar intereses, la fábrica de cerveza tiene que pagar intereses y finalmente el distribuidor de la cerveza o el minorista de la cerveza tiene que pagar intereses. Y al final el vaso de cereal, del vaso de cerveza, resulta ser 20% más caro y la persona cree que como no tiene deudas, pues no está pagando intereses. Y en realidad, para mí, el tema más relevante de diseñar monedas nacionales a partir de la deuda no está a partir de un interés, no está tanto en el hecho del interés per se. Para mí lo más preocupante es que organiza a la sociedad para la producción y pone a una gran mayoría a trabajar en función de una gran minoría. Entonces, eso no es éticamente correcto. Pero son temas mucho más profundos que no podemos abordar en este momento. Lo que sí quería abordar ya para cerrar es que existen alternativas, otras formas de pensar, particularmente desde la estructuración financiera. Solo para darles algunos casos, todo lo que es las finanzas árabes, tengo un par de libros de finanzas árabes donde eh, 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 demuestran o enseñan cómo prestan ellos dinero a emprendimientos con tasas sin interés. Regiones del mundo han prohibido el interés. Hay otros proyectos, por ejemplo, recientemente no, perdón, en 2007 diseñamos un proyecto donde perdón, donde aproximadamente al día de hoy deben haber unas 900 pymes, no, 900 no son tantas, deben ser como 600 pymes en Ciudad de San Salvador, donde entre ellas se intercambian bienes y servicios a través de una red de trueque virtual que se llama Recíproco y lo utilizan con una referencia, es decir, no utilizan la moneda nacional del Salvador, que es el dólar americano, no, ni siquiera la utilizan. Lo que tienen es un sistema de registro, uno utiliza los servicios de la red y queda negativo y a la hora de dar servicios dentro de la red queda positivo. Entonces es un sistema alternativo de intercambio que no cumple con la lógica del sistema. Y pues ahora estoy en México conociendo mucho más a fondo y tratando de involucrarme con una organización que se llama Banca Sol, que tiene todo, utiliza más o menos el mismo sistema de el punto de transacciones, que es el proyecto que iniciamos en San Salvador. Sin embargo, este es un proyecto que Bancasol quiere decir comunitaria, social y solidaria, banca social, comunitaria, social y solidaria, que a diferencia del proyecto que nosotros diseñamos en San Salvador, apoya a los emprendimientos locales, no solo en la generación de crédito para la reactivación económica, sino que hace circular parte de las ganancias del sistema, parte de la creación de riqueza del sistema, la involucra dentro de emprendimientos comunitarios. Y eso lo que hace no solo es apoyar a la economía local, sino reactivarla, que es realmente reactivar la economía local es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad en este momento que estamos pasando, en este momento de crisis económica que estamos pasando a partir de una crisis ambiental. De hecho, si ustedes ven la crisis ambiental, si ustedes analizan la crisis sanitaria, perdón, desde una lógica un poco más compleja y un poco más sistémica, si tuviéramos una mejor gestión ambiental, probablemente no estuviéramos viviendo una crisis pandémica, una crisis sanitaria. Entonces, en realidad hay muchas opciones, ¿verdad?
Gahan Gibson, que son dos escritoras que criticaron el capitalismo desde una perspectiva feminista. Decían que todo aquel que cree que no hay alternativas al sistema hegemónico es porque no han analizado otras formas de pensamiento alrededor del mundo. Con esto quisiera cerrar, quisiera terminar mi intervención y abrir un poco el espacio para las preguntas. Yo sé que esto es remoto y está grabado, pero quisiera abrir un espacio para las preguntas. Me las pueden hacer llegar vía el organizador y pues quedo a las órdenes. Como les comenté, ya para cerrar, quiero recordarles que este tema que hemos abordado hoy es muy profundo. Tengo un seminario de una semana de descolonización de la ciencia, donde abordamos esto en 5 días, 4 horas por las mañanas, ¿verdad? Y tengo otro seminario también de la misma duración, que son 5 días, 4 horas en las mañanas, donde hablo de qué alternativas tenemos al desarrollo en el sistema, al desarrollo entendido en la versión occidental, porque hay otras alternativas muy interesantes. Por ejemplo, está el summa causae, a español se mal traduciría como buen vivir, que son alternativas de pueblos originarios andinos al desarrollo en el mejor estilo occidental. Con esto cierro y doy las gracias a todos los participantes. Muchas gracias. UNICEPES, Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores.